Buen día, compañeros. En esta ocasión vamos a ver la materia de costos uno. Vamos a tener ciertos objetivos, unos objetivos generales, los cuales son comprender el costo general de costo de producción y contabilidad de costos. ¿Sí? Vamos a comprender ambas definiciones. En principio, también vamos a comprender y relacionar la contabilidad de costos y la contabilidad general. Sí, que estas son las dos principales ramas en las cuales podríamos dividir la contabilidad. ¿Ok? También vamos a comprender y analizar la clasificación y organización de las diferentes doctrinas de costeo, es decir, los enfoques que existen de acuerdo a a, a la contabilidad de costos. Sí, también vamos a identificar y calcular los elementos que componen el costo de producción total. Sí, vamos a ver qué es el costo de producción total, vamos a ver qué elementos lo componen y de esta manera vamos a calcular, ¿verdad? Cómo llegar a a ese costo de producción total. De igual manera vamos a calcular el costo total de la unidad de costo. Sí, si estamos hablando de una producción total, pues también tenemos que ver o debemos de saber calcular el costo por unidad, ¿de acuerdo? También vamos a contabilizar las transacciones que se realizan en la producción de los bienes y servicios. ¿Sí? Debemos de contabilizar estas transacciones para poder llegar a lo que es el costo, ajá, del bien o del servicio que estemos hablando. Y por último, vamos a elaborar reportes analíticos y estados financieros para la toma de decisiones. Es muy importante que nosotros sepamos hacer estos reportes analíticos y también los estados financieros, ya que estos nos van a permitir tomar decisiones, ¿sí? Gestionar, planificar, organizar, y de esta manera también debemos de presentar esta información, y al momento de presentar la información debe de ser eh, de fácil acceso, ¿verdad? Para los demás usuarios, ya que entendemos que muchas de las personas a las cuales le vamos a presentar este tipo de información no están acostumbradas o no saben de manera técnica interpretar la información, ¿de acuerdo? Entonces nosotros debemos tener las habilidades para poder transmitir toda esa información. Bien, la asignatura de costos uno es una materia sumamente importante para los estudiantes que cursan las carreras de ciencias económicas y empresariales. ¿Sí? Estas nos van a permitir que los alumnos puedan adquirir, ajá, habilidades y destrezas en cuanto a registrar, controlar e informar acerca de los costos de producción. Sí, todo esto según normas y principios aplicables. Es como lo que les comentaba hace un momento. Debemos, en principio, aprender a registrar toda la información que obtenemos, ¿verdad? Mediante la empresa o el lugar donde estemos trabajando. También debemos de controlar esa información, debemos saber cómo manipularla y por último, pues también informar a cualquier persona que sea necesario, pues acerca de todos los costos de producción, ya que esto nos va a permitir pues tomar una óptima decisión acerca de los procesos que se aplican en cuanto a los costos de producción. Sí, bien, para empezar con costos, bueno, debemos de saber qué es contabilidad, ¿verdad? Para poder hablar de contabilidad de costos, pues necesitamos conocer qué es contabilidad. Y bueno, la contabilidad, eh, pues tiene como objetivo principal, sí, informar, ajá, o sea, es decir, proporcionar información financiera. De esta manera, podemos decir que la contabilidad se refiere a la medición, el registro y la presentación de esta información a varios grupos de usuarios, ¿de acuerdo? Eso es lo que se encarga la contabilidad. Para eso utilizamos nosotros la contabilidad, ¿sí? Para proporcionar información financiera. Es decir, que primero vamos a hacer un registro y vamos a hacer una medición mediante ese registro y por último vamos a presentar todo este tipo de información. Ajá, esta información pues nos va a permitir hacer un análisis y nos va a permitir tomar decisiones en base a ese análisis, ¿de acuerdo? Muy bien, un pequeño brevario histórico, bueno, sería que a principios del siglo XIX, por ahí de 1800, la revolución industrial introdujo el proceso de múltiples etapas, ¿verdad? Y fue necesario determinar el costo de producción en en cada fase y medir el desempeño de los trabajadores y gerentes en todas sus etapas. ¿Sí? Entonces, como la producción de bienes, ajá, dejó de ser artesanal, ¿sí? Y ahora se convirtió en un proceso industrial, es decir, que estaba hecho por diferentes fases, ¿verdad? De un producto. Entonces, debíamos de encontrar una forma de determinar el costo en cualquier parte de ese
de esa fase, ¿verdad? De esas etapas. Entonces, pues necesitamos, o más bien se dieron cuenta que la medida común de eficiencia era el costo por unidad producida. Es decir, que entre menor fuera mi costo, iba a ser más eficiente el trabajo que yo estaba haciendo. Por lo tanto, pues empezamos a ver que se involucra el término de costo y debemos de entender que el costo es el que nos va a definir qué tan factible es hacer un producto, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a ver un par de conceptos, ¿sí? Lo que es valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es aquel que se le da a las cosas por el uso mismo que le da su propietario. Ajá. Vamos a poner un ejemplo. Yo ocupo mucho mi computadora, ¿sí? Es mi herramienta de trabajo. Debido a lo que yo hago, la utilizo demasiado. Entonces yo puedo decir que el valor de uso de mi computadora, si a mí me costó 1,000 pesos, yo puedo decir que el valor de uso pues es de 4,000 pesos, ¿no? Yo, el propietario que soy yo le estoy dando un valor, ajá, a este aparato que obviamente es excesivo, ¿no? Es muchísimo más alto que lo que me costó a mí. Entonces, pues podemos decir que el valor de uso va en función al uso que yo le doy a mi computadora. Entonces, como yo le estoy dando un uso o una importancia bastante grande, pues yo puedo decir que el valor de uso pues es bastante alto. ¿De acuerdo? A diferencia de lo que es el valor de cambio, que el valor de cambio pues es proporcional a la dificultad de conseguir tal cosa o tal objeto, tal artículo. En este sentido, pues podríamos decir que obtener una computadora en estos tiempos, pues es completamente sencillo, muy fácil, factible, ¿verdad? Hay cientos de marcas, hay muchas computadoras, muchas especificaciones, artículos que se le pueden adaptar, ¿no? Entonces, podemos decir que en cuanto al valor de uso que yo le estoy dando y a lo fácil, ajá, porque aquí nos habla de dificultad y para poder obtener una computadora, pues es sumamente fácil, ¿no? Es demasiado fácil obtener una, entonces el valor que de cambio, pues es sumamente diferente al valor de uso. Yo le estoy dando el valor de uso de mi computadora en unos 4,000 pesos, cuando el valor de cambio, pues puede ser hasta incluso menor a 1,000, ¿no? O sea, dependiendo, esto es ejemplo, ¿no? Hay computadoras muchísimo más caras, etcétera. Pero debemos de entender que entonces, como es sumamente sencillo adquirir u obtener una computadora, pues el valor de uso y el valor de cambio pues están diferentes, ¿no? Están en función de otras cosas. Por lo tanto, pues surge la necesidad de saber cuál es el valor justo, ¿no? Y entonces la escuela atomista, que es una corriente filosófica, ajá, y teológica de Santo Tomás de Aquino, bueno, pues ahí sostenían que el precio justo de la cosa era el valor del mercado, ¿de acuerdo? Entonces, como hay muchas marcas y hay muchas personas que se dedican a vender computadoras, pues en este gremio pues establece un valor, ¿verdad? Ya que, pues imagínense que yo tengo una computadora y la quiero dar en 10,000 pesos, pero la competencia la da en 1,000, no, pues quien va a vender más computadoras va a ser el de 1,000, entonces se debe de establecer un rango de precios, ¿no? ¿Y quién va a establecer ese rango? Pues el mercado de dicho artículo. ¿Ok? Mediante todo esto, pues surge una necesidad, ¿no? Una necesidad muy grande de conocer con exactitud la inversión que han realizado tanto empresas públicas como empresas privadas, como personas particulares, etcétera, para producir un determinado bien o servicio. Ajá. Y determinar de esta manera, pues con exactitud los resultados obtenidos. ¿A qué se refiere esto? Sí, yo invierto 1,000 pesos, ¿no? Invierto 1,000 pesos, ¿para qué? Pues se me ocurre, no sé, para la producción de vasos, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, ya invertí mis 1,000 pesos, tengo visto que esa es la cantidad exacta que invertí, y ahora debo de conocer hacia dónde van o para qué se van a utilizar esos 1,000 pesos, ¿no? Si yo los he destinado para la producción de vasos, bueno, pues debo de saber cuánto me cuesta hacer un vaso, ¿verdad? Qué materiales lleva, qué procesos lleva, horas trabajo, luz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todos esos factores, pues me los debo de ir acumulando para saber cuánto dinero me cuesta hacer un vaso y mis 1,000 pesos, cuántos vasos van a ser. Ajá. Entonces ahí estamos determinando eh, exactamente cuánto me va a costar hacer un vaso,
en este caso sería el bien, ajá, el producir el bien, que sería el vaso, y determinar con exactitud los resultados obtenidos. Es decir, bueno, me cuesta 1 peso hacer un vaso, ¿sí? Entonces, como me cuesta 1 peso hacer un vaso, pues voy a determinar con exactitud cuántos vasos voy a hacer con esos 1.000 pesos. Pues voy a hacer 1.000 vasos entonces, ¿sí? Y mediante estos resultados, pues ya vienen otros conceptos como lo son la utilidad, las ganancias, etcétera. Sí, ahora vamos a ver la diferencia entre las dos principales áreas de la contabilidad, sí, que es la contabilidad financiera y la contabilidad de costos o contabilidad general. ¿De acuerdo? La contabilidad financiera pues se ocupa principalmente de los estados financieros, ¿sí? Y estos son para usos externos de quien provee los fondos en la entidad, ¿de acuerdo? Un inversionista, ¿sí? Yo tengo 10.000 pesos, pero yo no sé hacer vasos, ajá. Entonces, pues yo te voy a dar a ti esos 10.000 pesos, que tú sí sabes hacer los vasos, y entonces, pues de esa manera, tú me vas a estar dando un reporte financiero, ¿verdad? Un estado financiero con el que yo voy a estar viendo, me voy a estar dando cuenta de qué manera se están utilizando esos 1.000 pesos, ¿no? Bueno, esos 10.000 pesos. Esa es la contabilidad financiera. Y la contabilidad de costos o gerencial, pues se encarga principalmente de la acumulación y o análisis de la información relevante para uso interno de los gerentes en planeación, en el control y la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, yo me estoy dando cuenta, yo soy gerente, ¿no? Digamos, me estoy dando cuenta que hay un proceso que nos está saliendo sumamente costoso. ¿Sí? Un proceso en la manufactura de los vasos, ¿no? Me está saliendo demasiado costoso, entonces yo me di cuenta de esto porque empecé a ver que eh, en X proceso el costo de la luz fuera más elevado porque el tiempo en el que se tardaban las máquinas para hacer X proceso de los vasos era mucho, ¿no? Entonces empezó a crecer. Entonces ahí ya tengo un cúmulo de información y estoy analizando esa información. Ajá, lo estoy analizando y dentro del grupo interno, ajá, de gerentes y los encargados de la producción y probablemente los obreros, se hace pues una planeación, ¿no? De cómo optimizar todo ese proceso para que me salga menos costoso, voy a llevar un control más riguroso del tiempo que se tardan quizá los obreros en hacer dicho proceso y de esta manera pues ya estoy empezando a tomar decisiones, ¿sí? Entonces quiere decir que la contabilidad de costos me va a brindar información para que yo pueda hacer un análisis, ajá, de lo que está pasando dentro de mi empresa para poder yo planear, controlar y tomar decisiones. Y por último, vamos a ver ahora sí, ya que vimos todo esto, ya que analizamos todo esto, pues ya tenemos una idea general, ¿verdad? De lo que es costos. Bueno, pues vamos a ver el concepto de costos. Y en términos generales, pues el costo es el valor que se paga por algún bien o servicio, ¿sí? O es lo que cuesta hacerlo. Sí, el costo a mí, yo estoy pagando 1 peso para que se haga mi vaso, ¿verdad? Y entonces, pues ya le invertí 1.000 pesos y entonces ya mil vasos. Ajá, eso es lo que me cuesta hacer un vaso. Y también vemos que según el diccionario de Webster, pues el costo es la cantidad de dinero, tiempo, trabajo que se requiere para obtener algo, ¿sí? Un precio, un desembolso, pérdida, sacrificio. Entonces podemos entender que el costo es un concepto un tanto subjetivo, ¿sí? ¿Por qué subjetivo? Porque, bueno, yo podría decir, me costó mucho trabajo poder terminar mi carrera, o me costó mucho tiempo, me costó mucho tiempo poder llegar a tal lado, ¿sí? Me costó mucho dinero tal artículo, ¿de acuerdo? Entonces ya estamos involucrando otros términos, ¿verdad? Como lo que es el dinero, el trabajo, tiempo, sí vienen implícitas otras actividades, otros conceptos, no solamente hablamos de valor, ¿verdad? Monetario, sino también de tiempo, de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de pérdida, ¿sí? Entonces, pues vemos que todos estos conceptos también se involucran dentro de la definición de costos, ¿sí? Cuando yo hablo de un costo, no únicamente me hablo de dinero, sino también de tiempo, ajá, porque me cuesta determinado tiempo hacer ese artículo o ese servicio, ¿sí? También el sacrificio que debemos de hacer para poder llegar a ese artículo, para poder llegar a la producción de lo que estemos haciendo. Así como pues el trabajo, ¿no? Estoy implicando energía, desgaste,
muchas cosas, ¿no? Entonces vemos que la definición de costo va más allá de lo monetario, ¿de acuerdo? Y bueno, podríamos decir que pues el costo es un vector que relaciona recursos y factores de la producción con unidades físicas. ¿Sí? Esas unidades físicas pues ya son lo que estábamos hablando, que es el tiempo, que es el trabajo. Sí, un vector, bueno, hablando matemáticamente, físicamente, es aquel que tiene pues una dirección, magnitud y sentido, ¿no? Entonces, podemos decir que el costo es un vector porque involucra otros factores, ¿sí? No solamente es una magnitud monetaria, sino involucra otros factores como lo son el tiempo, el trabajo, dinero, diferentes recursos, ¿verdad? Materia prima y pues factores que se ven involucrados en la producción de X bien o servicio, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera podemos definir el costo, ¿sí? Que es yo en lo particular me iría con la segunda definición que tenemos en esta presentación, que sería la cantidad de dinero, tiempo, trabajo que se requiere para obtener algo, ¿sí? Esa sería la definición que yo prefiero, ¿sí? Podemos decir en términos generales, la primera definición, que es el valor que se paga por algún bien o servicio, es decir, lo que cuesta. Sí, pero pues si decimos lo que cuesta con costo, pues como que no queda muy claro, ¿de acuerdo? Pero bien, tenemos tres definiciones. Y por último, ustedes se van a llevar una actividad en la que van a tener que realizar un trabajo de síntesis de la información presentada en esta clase. Ese trabajo de síntesis pues puede ser un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un mapa mental, un resumen incluso, ¿sí? De la información que vimos en la clase del día de hoy. También van a investigar qué es y para qué sirve la contabilidad de costos y van a hacer una tabla comparativa de lo que es costo y gasto, ¿de acuerdo? Ese es el trabajo de investigación que van a realizar. Este, y por mi parte, en esta ocasión, pues sería todo y nos vemos en la próxima.